Hola querido Moss, deseo que estés muy bien junto con los tuyos, tu hermosa novia, tus peluditos, tu familia. Quería preguntarte porque en la exploración de preguntas pasadas estabas hablando de la observación y que eso tenías que hablarlo como un poquito más con tiempito. Entonces quería por favor que me explicaras eso del observador, porque eso me lo dijo doña Prócula, que observara todo lo que no era, que observara absolutamente todo. Entonces yo antes era una observadora y ahora, bueno, trato de como que darme cuenta que las ilusiones no es verdad, que eso no es real, y trato de enfocarme en mi ser. ¿Me puedes ayudar, por favor? Gracias. A ti, querida Rosy, muchísimas gracias. El observador, una palabra que hemos escuchado constantemente en los talleres, conferencias, retiros espiritualoides a los que hemos asistido. Cuando los maestros hablan, el observador como muletilla sale. Ahora, una muletilla, por ejemplo, en la oratoria es cuando ocupas una palabra demasiado y que a veces ya ni siquiera tiene un contexto o se repite porque los demás la dicen. El observador. Preguntas, ¿quién es el observador? Pues tú, tu conciencia. Hay que observar, observa. Y te pones ahí a observar. A ver, voy a observar. No, tienes que observar internamente. ¿Y cómo se le hace? Cierra tus ojos y observa. ¿Pero qué no la observación es un aspecto físico? No, es mental. Es de qué energía, observa tu energía. Y cuando yo iba a esos retiros, estaba, ¿cómo le hago? Me tapaba los ojos y luego me los destapaba. ¿Quién es el observador? ¿Quién es? Y entonces empecé a investigar un poquito. Y para descansar la garganta vamos a escuchar a nuestra querida Lupita, nuestra asistente virtual, para que nos diga un poquito más acerca del concepto del observador. El concepto del observador en varias escuelas espirituales se refiere a una parte de la conciencia que observa los pensamientos, emociones y experiencias sin juzgarlos ni identificarse con ellos. Esta perspectiva se encuentra en muchas tradiciones, incluidas el budismo, el hinduismo y ciertas prácticas de meditación y mindfulness. En el budismo, por ejemplo, el observador está vinculado con la idea de la atención plena y la observación de la mente y los fenómenos sin apego. Se considera una forma de desarrollar el desapego y la comprensión de la impermanencia de todas las cosas. En el hinduismo, especialmente en la filosofía Advaita Vedanta, el observador se relaciona con el concepto de saksi o testigo consciente. Es la presencia de ser consciente que es eterna, inmutable y observa todas las experiencias sin involucrarse en ellas. Según esta visión, el verdadero yo o Atman es este observador, distinto de la mente y el cuerpo. En prácticas contemporáneas como la meditación mindfulness, el papel del observador es central para cultivar una conciencia plena, donde uno aprende a observar sus pensamientos y emociones momentáneo a momento sin reacción excesiva. Esto ayuda a las personas a distanciarse de sus respuestas automáticas y a responder más conscientemente a las situaciones. En todas estas tradiciones, la práctica de ser el observador ayuda a las personas a alcanzar una mayor paz mental, claridad y comprensión de la naturaleza de la realidad, facilitando un camino hacia el bienestar emocional y la iluminación espiritual. Esto es interesante. El observador es un término que se ha utilizado en algunas escuelas espirituales, como ya escuchamos, como práctica para acrecentar tu conciencia, para darte cuenta. En el hinduismo, el observador te lleva a ser el testigo consciente. El observador no juzga, observa, no emite juicio, no analiza, no reflexiona. Observa, es un concepto que se ha utilizado en diferentes escuelas, como ya escuchamos, que además del Advaita, el mindfulness también utiliza mucho la palabra el observador. En el curso de milagros no se utiliza esa palabra, porque el método no va tanto por la observación, sino que la observación es parte del proceso del perdón. El perdón requiere de cierta aplicación en la observación. ¿Qué es lo que estás observando? El perdón ya lo tiene. No tendríamos que separarlo y estudiarlo o desarrollarlo de una forma diferente. El concepto de observador, fuera del curso de milagros, implica en cierto sentido el desarrollo de mayor conciencia. ¿Para qué? Pues mira,
Fuera del curso te dicen, porque si tienes más conciencia eres más espiritual. ¿Para qué? Pues para que cuando seas más espiritual vivas bien, vivas en paz. ¿Para qué? Pues para que si vives bien y vives en paz tenga sentido que estés aquí. ¿Y para qué? Bueno, no hay un final ante esa pregunta del para qué, pero parece que el observador como concepto se ha filtrado porque se ha vendido muy bien en diferentes escuelas espirituales y tal vez filosóficas. Todo esto también implica que algunos que hablan acerca de la cháchara cuántica hayan tomado de la física cuántica el concepto observación con el aparato de medición de los niveles de cambio energético que hay en el momento del uso de fotones cuando cruzan por una doble rejilla. Entonces han colocado que el aparato que mide es como el observador de la conciencia que puede entonces impactar en el cambio de realidad. Es donde la puerca torció el rabo. Allí fue, querida Rosy y amigos, cuando por ahí de los años 80 se pone de moda la idea de relacionar este experimento de la doble rejilla con el concepto de la atención plena y el observador, diciendo que son lo mismo. Y muchos años después, la gente ya lo toma como si estuviéramos hablando de lo mismo. Es decir, el observador, que es tu mente y tu conciencia, puede modificar la realidad tal como aparece en el experimento de los años 60 o antes de la doble rejilla. Y es cuando se desconchinfla todo, porque la gente que no ha leído de dónde vienen ambas partes, tanto la espiritualidad como la física cuántica, mezclan el mole con el pozole y entonces aceptan que el término observador sería lo mejor que pueden utilizar en el momento que hagan sus prácticas espirituales. El curso de milagros no utiliza al observador, no lo usa. No porque niegue su existencia o niegue su ilusión, simplemente porque no es un elemento relevante para la práctica de la paz en el curso de milagros. La paz la alcanzas con el perdón, no con la observación. En el curso de milagros, en el mindfulness, la paz la vas a encontrar con el observador. Sí, es su técnica, pero no es técnica del curso de milagros. Ahora, ¿tú puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana y mezclar el mole con el pozole? Claro que sí, pero si doña Prócula, querida Rosy, invitó al uso del observador, entendería que lo hizo porque te estaba hablando de mindfulness. Tal vez compraste un curso de mindfulness con doña Prócula. Pero si te lo estaba diciendo desde el curso de milagros, pues sería como que empezarle a meter demasiados conceptos que el curso no utiliza, y es cuando empiezas a complejizar las ideas básicas del curso. El curso no plantea un observador, plantea una mente que está alucinando y que la mente puede observar la alucinación. Pero si la mente no hace un juicio sobre la alucinación le sigue pareciendo real. De hecho, la mente alucina porque cree que es real lo que está viendo. Entonces, si tú como mente empiezas a observar la ilusión y no la juzgas, no es el equivalente al perdón del curso de milagros. Los que practican mindfulness no tratan al mundo como una ilusión, sino al mundo como una realidad aparente, o mejor dicho, una realidad consistente. Y que de la realidad consistente al que observa hay toda una interpretación. Entonces, lo que han llegado a pensar en mindfulness es: quito la interpretación, mundo real, persona real, observadora. Se acabó, puedo vivir en paz. La postura del curso es diferente. Plantea que la persona que observa y lo observado es ilusorio. Entonces tendríamos que ir, por otro lado, a pensar cómo encajar el término el observador en el curso de milagros, y volvemos una vez más a complicar. Es como buscarle tres pies al gato. Si el curso no utiliza el término observador, pienso que no tendría sentido que nosotros lo queramos meter simplemente porque nos encanta el Advaita Vedanta grandes, o simplemente porque
nos guste el mindfulness. Podremos dar mejor un curso de Advaita o un curso de mindfulness y ocupamos la terminología. Pero si yo meto esa terminología, tanto como la cháchara cuántica, en mi contexto de curso de milagros, ya perdemos todo el enfoque. Ahora, esto no quiere decir que la palabra observar esté vetada en el curso, ni la quiero yo vetar. Observa esta nueva percepción por un rato y luego trae a la mente la imagen de alguien a quien consideras un amigo. Esto que estoy poniendo en la pantalla viene en la práctica del perdón, es la llave de la felicidad. Lección 100. Aquí utilizas la observación como una parte del proceso de perdón. No es el enfoque único de observar, porque tienes que observar una nueva percepción que se te está brindando con la práctica y luego traer a tu mente a alguien más al que vas a observar. Pero este cambio de interpretación se te va llevando a través de todo lo que es el ejercicio. Y por eso es que los ejercicios siguen mostrándote muchos detalles más que observa tus resentimientos, observa tus manos, tus pies y tu ropa, observa sonreír, ve los gestos que le has visto hacer tan a menudo que ya te resultan familiares. Te dice incluso qué observar. No te dice, pon el objeto frente a ti y obsérvalo sin juicios, sino que aquí hay una observación dirigida. De hecho, el curso te está diciendo qué debes observar. Ahora, si todavía seguimos estirando el chicle, el milagro es el amor que no observaste. El resentimiento es la negación del amor que tú observas. Claro que hay, por supuesto, una función de observación. Observar sería simplemente cambiar entonces tu atención desde la visión del curso. Dice por aquí, el perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado. Y sencillamente no hace nada. El perdón no ofende ningún aspecto de la realidad, ni tampoco busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. El perdón simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar. Esta sería una de las pocas indicaciones que te dirían entonces que el perdón es observador, pero también el perdón espera. O sea, la observación es una parte del perdón, pero no es todo el perdón, sino la espera también es parte del perdón. El elemento de observación en el curso de milagros se integra con el perdón, pero el perdón requiere también de una espera. ¿Una espera en qué? En otra interpretación que también vas a observar. Entonces, de allí podemos seguir extendiendo un poco más, querida Rosy, este aspecto, hasta que llega un momento en que nos damos cuenta que nos conviene, si estamos estudiando el curso, utilizar los elementos del curso tal como se indican para llegar a la experiencia que se nos propone, la paz interior. Tal vez el mindfulness llegue también a la experiencia de paz interior. Tal vez el Advaita llegue también a esa experiencia. Tal vez. Pero los caminos son diferentes. Por lo tanto, entendemos también que la metodología debe cambiar. Porque si son las mismas metodologías, pues no tendría sentido que yo siguiera estudiando el curso de milagros cuando el mindfulness tal vez es mucho más cortito de leer o de ir a que me lo enseñen. Tenemos entonces siempre que pensar en eso. Y mi sugerencia final es ese punto, querida amiga, que te des la oportunidad de hacer una reflexión. A veces hay que preguntarle también a los maestros, a ver, mijo, ¿qué quieres decir con observación? ¿Qué es el observador? Ahora que si tú ya lo hiciste, Rosy, te dicen, aquí no se pregunta, Preguntar es cosa del ego, Preguntar es ego, no preguntes, observa. Entenderemos entonces que puedes venir a este programa, querida Rosy, y preguntar todo lo que desees, porque este programa es para aquel que tenga preguntas. Siempre.